El Nahual de la Venganza. Mi nombre ya no importa, porque el hombre que yo era murió aquella noche. Todo comenzó en un caserío perdido entre los cerros de Oaxaca, un lugar donde el viento sopla con voces antiguas y los caminos desaparecen entre neblina y polvo. Mi familia vivía del campo, del sembrío de maíz y la crianza de animales, lo justo para no deberle nada a nadie. Pero el crimen no perdona la paz. Eran como las 11 de la noche cuando los camiones llegaron. Camionetas negras, sin placas, con los faros apagados. Gente armada, con radios que sonaban como grillos endemoniados. Venían por mi hermano. Él se había negado a entregarles las tierras. Decía que lo que era de nosotros no se vendía, y mucho menos a narcos. Creyó que el valor bastaba. Yo también lo creía. Pero el valor no detiene las balas. Lo sacaron de la casa a golpes. Lo arrodillaron frente a mi madre. Y ahí, sin decir nada, le dispararon en la cabeza. Después, quemaron nuestra casa. Mi madre murió atrapada por las llamas, gritando su nombre. Y yo no supe cómo sobreviví. Dicen que el diablo cuida a los que aún tienen cuentas por cobrar. Me arrastré por los matorrales, con la ropa ardiendo y los ojos llenos de ceniza. Pensé que iba a morir, hasta que lo vi. Como si fuera un fantasma de la nada, apareció un anciano de sombrero, viejo y arrugado, parado bajo un árbol de copal, con un bastón de espinas y una mirada tan profunda que parecía mirar incluso más profundo de mis huesos. Me cargó como si no pesara nada. Me llevó a una cueva, cubierta de símbolos antiguos. No dijo nada, ni siquiera su nombre. Solo me curó en silencio tardes y mañanas. Y durante días no me habló. Solo me observaba. Hasta que una noche, mientras la luna llena, se filtró a la cueva como una luz que difuminara un albor azulado, como si las paredes de tierra y roca de la cueva se encendieran con luz propia, leves, suaves. Entonces el misterioso anciano se acercó a mí. No deberías estar vivo, pero algo te mantiene aquí. ¿Es odio? Yo no respondí. El odio enferma, pero también puede ser fuego sagrado si sabes usarlo. Esa noche me mostró lo que era. Un nahual. Un hombre que puede volverse animal, pero no cualquier animal. Uno que nace de tu alma, de tu dolor. Me ofreció lo mismo. Pero si tomas este camino, ya no serás del todo hombre. Y si tu alma se oscurece, lo que se despierte dentro de ti podría no volver a dormir. No tenía ninguna esperanza de otra cosa. Por el profundo dolor que estaba envuelto todos aquellos días, más que el dolor físico, lo que más profundamente me atenazaban eran los dolores de haber perdido a los míos, y acepté sin duda alguna. El ritual fue brutal. Me dio de beber un brebaje espeso, oscuro como brea. Apenas lo sorbí todo el recipiente. Mi cuerpo ardió. Mis huesos crujieron como ramas secas. Grité, lloré, vomité sangre y tierra. Y entonces lo sentí. Un rugido dentro de mí. Algo salvaje, algo que no temía a los hombres se apoderó dentro de mí. No pude soportar más y caí desmayado. Desperté cubierto de lodo y cicatrices. Pero ya no era solo yo. Ahora podía convertirme en un jaguar negro, silencioso, implacable. Una sombra que podía moverse entre la maleza sin dejar huella. Y salí a cazar. Primero al chofer de la camioneta. Vivía en una fonda, borracho siempre. Lo esperé fuera. Me acerqué como humano, pero me despedí como fiera. No quedó nada de él. Luego al del radio, el que daba las órdenes. Vivía en una casa con luces de neón, mujeres, drogas. Se creía el rey. No tuvo tiempo ni de gritar. Solo escuchó el rugido. Y el siguiente segundo, ya estaba muerto. Uno a uno los fui encontrando. Los jefes medios, los sicarios, los que aplaudieron, los que miraron sin hacer nada. Todos. Pero entonces descubrí que había uno más. Uno que no estaba en el pueblo. Uno que movía todo desde las sombras. Un político.
el diputado que se reunía con los narcos, que firmaba los papeles para legalizar los despojos. Decían que era un tipo intocable. Así que me infiltré en su mundo. Me hice su chofer, su sombra, su espectro. Hasta que una noche, mientras viajábamos solos por la sierra, detuve la camioneta en un lugar descampado. Él me miró por el retrovisor. «¿Qué haces? Sigue manejando», me dijo con brusquedad. Yo me giré. Mis ojos ya no eran humanos. Eran los de un jaguar. Y antes de que pudiera sacar su arma, ya tenía mis garras en su cuello. «Tú firmaste la sentencia de mi familia, y hoy cobro la tuya». Lo arrastré hasta el bosque. Lo dejé desnudo, temblando, atado frente a una fogata, y recé. Sí, recé, pero no a Dios. Recé al espíritu del jaguar, al fuego, a la sangre, a los muertos míos que me veían desde el otro lado. Y cuando lo devoré, no fue por venganza, fue por justicia. Esa noche regresé a la cueva. El anciano me esperaba. Con su voz sonora y calmada me dijo: «¿Y ahora qué eres?». Yo respiré hondo. Mi voz salió como un eco antiguo. «Soy el que escucha a los olvidados. Soy el filo de la noche para los que destruyen sin castigo. Soy un hombre que eligió volverse bestia para que otros puedan seguir siendo humanos». El anciano asintió. Y por primera vez, con una sonrisa paterna dibujándose en su rostro, me llamó hijo. Desde entonces, dicen que en ciertas noches, cuando los corruptos viajan solos por la sierra, una sombra negra los sigue. No hace ruido, no deja huellas, solo los encuentra. Y después, nadie los vuelve a ver. Dicen que es una leyenda, pero yo sé la verdad, porque yo soy esa sombra, y aún tengo cuentas pendientes. Mi nombre no importa, carnal. Lo que importa es lo que me hicieron y lo que me convertí para cobrar justicia. Esto ocurrió hace años, en la línea invisible y olvidada entre Veracruz y Tampico. Tierra caliente, húmeda, donde las carreteras son más bien cicatrices en la selva, donde los gritos se ahogan entre los grillos y el silencio se compra a balazos. Era de madrugada. La oscuridad pesaba como plomo, y los perros ladraban como si ya supieran que la muerte venía de camino. Nosotros estábamos todos en casa, dormidos, cuando se escuchó un estruendo. ¡Pum! La puerta se vino abajo de una patada brutal. Mi padre, que todavía creía que los hombres podían proteger a su familia con las manos vacías, se levantó. Agarró el machete como quien se aferra a un recuerdo. Pero no duró ni 3 segundos. Lo acribillaron. Sin piedad, sin pausa, como si fuera un trámite más. Mi mamá, mi hermana y yo corrimos al baño. Nos atrincheramos. Yo todavía recuerdo sus susurros. No hagan ruido, no respiren fuerte. Pero ellos llegaron igual. Rompieron la puerta a golpes. Mi jefa alcanzó a tumbar a 2 de esos malnacidos con una pistola vieja que mi papá había escondido. Pero no bastó. Uno de ellos le dio un culatazo tan fuerte que el piso se la tragó. Y entonces apareció él, la bestia, así le decían en el pueblo. Nadie sabía su nombre, solo sus historias. Un hombre descomunal, con la piel tostada por el sol, las manos como garras de leñador, y unos ojos vacíos, como si ya no le quedara alma dentro. Era el que obligaba a los campesinos a vender sus tierras. Quien se negaba, desaparecía. A veces encontraban sus cuerpos en los ríos, otras veces ni eso. Nos sacó a rastras. A mi hermana la subieron a una camioneta. A mí me ofreció a sus hombres como si fuera una botella de mezcal barata. No recuerdo mucho, solo el dolor, y luego la oscuridad. Desperté en el asiento trasero de un coche, con el cuerpo destrozado y el alma hecha jirones. Logré abrir la puerta, y cuando el chofer tomó una curva cerrada, me lancé. Rodé entre la maleza, ramas, piedras, hasta que mi cuerpo ya no pudo más. Ahí, entre el lodo y la sangre seca, me encontró un viejo. Era un chamán, vivía solo, sabía curar, pero también veía lo invisible. Me curó, me dio techo, me dio silencio.
Viví con él 6 meses, pero él lo notó desde el primer día. Yo no quería sanar, yo quería venganza. Una noche, con la luna llena como testigo, encendió una fogata. Me preparó un brebaje que sabía a tierra amarga y raíces podridas. Me dijo que si lo bebía, ya no habría vuelta atrás. Lo bebí. El fuego empezó a crujir distinto. El aire se puso denso. Y entonces llegaron ellos, los coyotes. Uno se me quedó mirando. Tenía los ojos como brasas vivas. Cruzó el fuego y entró en mí. Desperté diferente. No sé cómo explicarlo. Ya no era del todo humana. Podía convertirme en coyote, correr con la luna, sentir el olor del miedo desde kilómetros y usar ese don para hacer justicia. Pero el anciano me advirtió: si usas este poder para la venganza sin alma, la bestia tomará tu corazón y ya no volverás. Entrené, aprendí, y cuando estuve lista, salí al mundo. Me hice mesera en un bar donde el pecado se sentaba en cada mesa. Escuché, tomé números, rutas, apodos, y uno por uno los fui cazando. Los esperaba en los callejones. Ellos me ofrecían aventón. Yo me dejaba llevar, pero ninguno regresaba. Algunos lloraban, otros suplicaban, muchos intentaban rezar, pero ya no les alcanzaba, hasta que solo quedaba uno, la bestia. Me enteré que ahora traficaba mujeres. Las vendía como si fueran ganado. Me infiltré, me ofrecí como mercancía nueva. Funcionó. 2 tipos me llevaron a un cuarto sin colchón, con cadenas en las paredes y olor a miedo viejo. Me amarraron. Esperé. Cuando entró, lo supe. Era él. Me miró, sonrió. Creyó que otra vez era suya. Caminó hacia mí, y justo cuando se inclinaba para atacarme, rompí las cadenas, me transformé y me lancé sobre él. Pero entonces, él también cambió. También era nahual, pero uno corrompido, uno que ya había perdido su alma. Nos dimos con todo, zarpazos, mordidas, sangre y odio mezclados en la tierra. Yo peleaba por justicia, él por placer, y perdió. Lo dejé hecho pedazos, sin rostro, sin gloria. Bajé, cubierta de sangre, envuelta en silencio. Los otros me vieron y huyeron. No dije una sola palabra. Caminé toda la noche hasta el monte. Volví con el chamán. Me curó, me abrazó y me aceptó como su aprendiz. Hoy soy algo más que una sobreviviente. Soy una guardiana de los que no tienen voz. Soy una mujer chamán y la luna llena es testigo de lo que me convertí.